Voces Dulce Patria, el bastión tricolor de Cooperativa. Una conversación tricolor en Cooperativa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Voces Dulce Patria, este ciclo de conversaciones online, a raíz de la cuarentena, obviamente a distancia, con diversos músicos chilenos, músicos que tienen trayectorias importantes, que han vivido un montón de capítulos en su vida y que queremos de alguna forma desentrañar aquí, obviamente también pasando por la actualidad de cada uno. Este es el bastión nacional tricolor de Cooperativa y hoy tenemos a Denise Malebrán como invitada. Denise Malebrán, que ustedes conocerán como voz de Saiko, pero que también tiene una trayectoria personal, digamos, solista, interesante, atractiva, ya con varios discos. Bueno, de hecho, ayer apareció Antípoda, este nuevo trabajo de Denise Malebrán en solitario, que es un trabajo del que vamos a conversar, pero también de otras cosas, como les decía. ¿Cómo estás, Denise? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Estás contenta con el lanzamiento de tu disco? Muy contenta. ¿Sí? Debe ser de los momentos más excitantes como en las etapas de, yo creo, de los músicos, es cuando uno recién como que sale, como que está pariendo, ¿no? Nace este disco y es pura felicidad, ¿no? Pura chochera. ¿Cuánto tiempo pasó desde el último, desde el anterior? Muchos años, porque yo alcancé a editar Mi Caravana el 2011 o 2012, no me acuerdo bien, no, el 2011. El 2012 seguí promocionándolo, pero volví a Saiko, entonces como que dejé un poco tirado el expander, digamos, ese disco un par de años más, ¿no? Entonces como que se truncó un poco el desarrollo y ya imagínate, han pasado 8 años, es harto tiempo. Oye, Denise, ¿y este disco cómo viene? ¿Qué trae? ¿Cómo lo trabajaste en esta situación, en esta circunstancia particular que nos ha tenido 6 meses encerrado? En fin, yo sé que tú has trabajado igual con Saiko haciendo shows online, de hecho con nosotros mismos, tuviste una participación con el Luciano en el ciclo Dulce Patria en Casa, pero ¿cómo lo trabajaste en el último tiempo o ya lo tenías absolutamente armado? No, fíjate que el disco fue mutando, porque lo que partió siendo el año 2019 cambió al final de año con lo que significó en esta revolución ciudadana, por decirlo de alguna forma. Sentí que tenía que parar un poco para también analizar en qué me coincidía a mí mi propio estado de revolución frente a lo que estaba ocurriendo, y me di cuenta que estaba súper como conectado con esa necesidad de hacer cambios rotundos. Mira, uno le puede dar la explicación que quiere, como la crisis de los 40 y hartos, como, no sé, pasar una etapa en que lleváis harto rato haciendo música y que sentís que tenéis que como plantearte algunas cosas, y finalmente terminé sacando varios temas y componiendo nuevos temas. Entonces este disco terminó de componerse en pandemia, digamos. En marzo, abril, saqué algunas canciones y terminé componiendo las últimas, así que cambió harto el disco. Siento yo, sobre todo en el sonido. ¿Y sabes por qué? Porque esta como obligación de estar solos me truncó varios deseos ocultos que yo tenía, que era, por ejemplo, por invitar a otros músicos, y finalmente volví a mi origen. Yo siempre he sido bastante solitaria, y creo que el disco me llamó a lo que tenía que ser nomás, terminarlo bastante sola. O sea, con Seba, que estábamos produciendo, nos dimos cuenta que no íbamos a poder, no sé, pues, meter cuerdas ni tener los invitados que nos habíamos propuesto, porque no se podía, y yo tomé en ese momento una decisión, lo cual me cuesta mucho tomar decisiones, y decir, ok, el disco va a ser de esta forma, y vamos a terminar trabajándolo con un sonido mucho más electrónico, por decirlo de alguna forma, y hubo canciones que finalmente decidí ni siquiera grabar baterías reales o guitarra, porque sentí que así como estaba era lo que en ese momento también sentía, ¿no? Una cosa más fría, más distante, y también que me conectaba con una época súper importante en mi vida, que fue cuando yo comencé a amar la música, con grupos como Depeche Mode, que me marcaron muchísimo. Entonces siento que de alguna forma me di la vuelta bien, me sirvió a mí esto que ocurrió para poder cerrar el disco como tenía que ser nomás. Seba Gallardo de We Are The Grand, para que la gente sepa. Sebita, sí. Sí, Seba Gallardo, voz y líder de We Are The Grand. Oye, pero entonces, podemos decir que este disco representa un momento de tu vida
así como lo decías tú, como de regreso al origen, o también como un desafío personal de componer absolutamente sola? Eh, bueno, ya me había dado ese gusto, ¿no? Con mis primeros discos, los tres primeros, Maleza, Pagana y Mi Caravana, también los tres están compuestos completamente por mí, quizás con bastante más inseguridad, porque yo estaba arrancándome Psycho, ¿no? Como que quería apartarme de una forma, como eso cuando uno se empieza a diferenciar de los padres, ¿cachai? Y como que te gusta todo lo contrario a los tuyos, y como que exactamente fue así, ¿no? Como que traté de alejarme y buscar sonidos medio raros. No, en realidad voy a hacer algo más parecido a Katie Tunstall, a Amy Mann. Después el segundo, no, en realidad quiero ser un poco más dark. El tercero dije, me voy a alejar y voy a homenajear lo que para mí fue la canción popular chilena de los años 60, pero era un juego. Creo que por primera vez en este disco me tomo en serio el posesionarme, el cómo yo siempre hubiese querido sonar, ¿no? Y fue un atrevimiento porque, claro, igual me acercaba harto más a lo que hacía con Psycho, pero en realidad a esta altura ya me da lo mismo, como que no necesito tener que ponerme etiquetas, ni tampoco tener como que diferenciarme de una manera tan grotesca, si es obvio que también con Psycho, la música que hacemos con Luciano también es mía, ¿no? Como que igual se va a parecer un poco a lo que yo hago, sino que este disco es sí o sí el origen total, porque las canciones todas se tratan de mí y de mi sangre. Canciones que retratan de manera muy, muy desnuda mi historia, la historia de mi madre, la historia de mi abuela, la historia de mis hijas, mi historia de amor, y es un disco bastante poderoso en ese sentido, porque obviamente en eso cuento cosas que quizás otros no se atreverían, ¿no? Porque es como, son cosas dolorosas, pero yo sentí que sí, que valía la pena porque era la forma también de diferenciarme de lo que hago con más gente. Dije, puta, si no me atrevo a hacerlo en mi disco solista, ¿cuándo, Claro. no? Claro, finalmente Psycho es un colectivo y tú eres tú, digamos, pero también Psycho eres tú y tú eres Psycho, entonces finalmente, o sea, no sé si es tan bueno alejarse de eso si al final, digamos, la gente te reconoce igual por tu valor como voz de Psycho y además, en este caso, sola, ¿no? O sea, en ese Sí, y sentido. aparte que, fíjate que me pasó algo que primera vez que lo voy a contar. Eh, yo con Luciano tenemos una forma de componer muy ya aprendida, ¿no? En que él hace unas cosas y yo después las agarro y las transformo, termino armando la canción, compongo las letras y después se las vuelvo a pasar. Es como una especie de programa de lavadora, como que uno hace una cosa y otro hace la otra. Y termina Luciano haciendo los arreglos, etcétera, etcétera. Y en el último disco, de Lengua Muerta, compuse un tema a mi madre, que se llama Ana, y cuando yo lancé el disco ya empecé como a tocarlo, me empecé a sentir incómoda, porque sentí que ese tema no era Psycho, po, Ujú. era mío. Y es loco, porque aunque yo componga en Psycho, obviamente uno cuando trabaja en grupo tiene que abrirse a que otros hagan cosas, te gusten o no te gusten tanto, porque resulta que obviamente para eso está en grupo, o sea que como uno pone una parte, otro pone otra, y uno en el fondo se complementa y en eso hay una riqueza. Pero ahí se empezó a gestar quizás este disco, porque me di cuenta que a lo mejor eso yo lo quería cambiar, pero no podía ser tan patúa y decirle al otro, al baterista, ¿sabes que no me gustó la batería que hiciste? O a ti, encuentro que nada que ver el piano que se te ocurrió, no sé. Ujú. Entonces ahí me di cuenta que también me tenía que dar un espacio para hacer cosas sola, para no empezar tampoco a portillar el trabajo que hacemos, como dices tú, colectivamente. Claro. Oye, quiero llevarte un poco a Psycho porque para después volver a este disco que se lanzó ayer, digamos, y que ya está disponible, que es Antípoda. Y además vamos a ver también una fotito también de la carátula, en fin, del registro del video tarde también en el Teatro Municipal para que nos contéis esa historia. Pero quiero ir un poco más atrás. Cuando tú apareces con Psycho, teníais veintitantos, y yo recuerdo un lanzamiento en el ex Teatro Providencia, eh, muy divertido, con sillas de plástico, me acuerdo que, porque era como para estar Súper sentado, glamoroso. nadie quería estar sentado. Había un video al comienzo que nunca me voy a olvidar porque, o sea, primero a mí lo que siempre me llamó la atención de Psycho es que había un componente femenino en el público muy alto en cantidad. Sí. Siempre hubo muchas mujeres que les gustó Psycho. Y eso uno podría pensar que tiene que ver contigo, digamos. Pero además yo recuerdo ese discurso o ese video anterior que abría como el show, donde tú aparecías como súper empoderada, digamos, así como la mujer que, no recuerdo bien si, o sea, voy a parafrasear un poco, pero era como, yo soy
la leona que cuida sus cosas y de repente, oh, ¿qué te pasó? Ah, No sé, ya, vuelvo. Voy a parafrasearte. Yo soy la leona que cuida como a su manada y si viene alguien yo me pongo como, no sé, feroz, qué sé yo. Y eso arrancó un aplauso general ese día que nunca me voy a olvidar, porque para mí era como, o sea, pocas veces había estado frente a una banda de rock que tuviera un componente femenino tan alto, de tanta gente. Y en ese sentido, el mundo de la música chilena siempre ha sido muy machista, entonces quiero saber cómo fue que te instalaste tú, o cómo fue tu experiencia instalándote al frente de esta banda en este contexto tan machista. Tuviste que pelear bueno, mucho, tuviste muchos obstáculos. mucho, mucho, la verdad. Fíjate que se dan varios componentes. Yo quiero creer una teoría bien mística de la mamá de una amiga mía que me dice que esas personas que te cargan y que tú odias y que como que las que más te sacan chispas son tus maestros, ¿no? Porque la gente que te enseña, te deja mucha enseñanza. Y yo cuando llegué a Psycho me llevaba muy bien con el Coti, muy bien, como que era como muy partner. Yo creo que porque encajamos en que él es súper agua y yo soy súper aire, entonces como que fluía muy bien la energía entre los dos. Estaba Luciano, que en realidad como que no conectábamos mucho, como que sí, buena onda, trabajábamos, nos gustaba un poco la música, pero no éramos tan cercanos. Y estaba el Iván, que era en mí el demonio de esta historia, ¿no? Un tipo misógino, con muchas trancas personales, que no viene al caso decirlas porque en realidad respeto mucho, aparte que falleció, pero me la hizo bien difícil. Entonces creo que para mí fue una escuela, tener que partir teniendo como el enemigo en casa, ¿no? Como de una forma cuando uno dice, duermes con tu enemigo, porque era parte de mi proyecto, pero en realidad lo único que quería era acerrucharme el piso, que no me fuera bien, de criticarme constantemente. Y yo era súper chica, entonces me enfrenté a un mundo machista en un escenario completamente dominado por los hombres, donde todas las bandas que se hacían desde recuentos públicos, en la prensa hablaba de puros artistas donde los vocalistas eran hombres, ¿no? ¿Para qué decir? O sea, el primer disco aparezco casi como que no hubiera hecho nada, y yo partí en Psycho inmediatamente componiendo, inmediatamente haciendo canciones, lo que para mí era un gran logro, porque yo venía del under total, de dos bandas que no conocía a nadie, y estos gallos venían de haberle ganado el mundo, pues. Venían de vuelta de triunfar en Latinoamérica, entonces era un triunfo porque de alguna manera Coti y Luciano, ya dejando un poco de lado el Iván, confiaron en mí, en que yo tenía la capacidad también de crear cosas. Entonces, lo recuerdo como una etapa súper sufrida, donde se exacerbaba obviamente mi imagen, donde había sí o sí un interés en que yo potenciara mi figura, mi personalidad, mis rasgos. Siempre hubo desde el sello una cosa media erótica de que yo tenía rasgos medios orientales, entonces como jugaba mucho con eso. A mí no me molestaba y sentía que yo también podía ocupar el papel, pero había momentos en que obviamente me hacía sentir súper fuera del lugar, porque, chuta, yo no elegí ser modelo, ni elegí ser eh, chica de, no sé, Bomba 4, ¿cachai? Yo quería ser músico. Y por momentos, si yo analizo de aquí para atrás, hubo un momento en que me salí madre y que siento que hay cosas que hoy no las volvería a hacer nica, pero que también forman parte de ese aprendizaje. Entonces sí, un medio muy machista, donde rápidamente se me castigó como se le castiga a las mujeres, ¿no? Como a todas las mujeres se les castiga, donde para desacreditarte eres tonta, obviamente estás ahí porque te comiste no a uno, sino que a todos, porque en realidad tú no haces nada, y la verdad es que a esta altura ya con 25 años de experiencia en esto, podría reírme, pero siento que no hay que reírse, porque eso finalmente pavimenta el camino para que a otras cabras no les vuelva a pasar, ¿no? Yo creo que hay que decir que hay cosas que no se deben tolerar nomás, po. Ni la exigencia física, ni la exigencia frente a lo que puedes hacer o decir, y también frente a lo que está permitido o no permitido, porque siento que además, por mi personalidad, porque me he metido en muchas cosas al mismo tiempo, he hecho televisión, me he metido en pegas gremiales, he participado en cosas políticas, todo eso también me jugó en contra y terminó siendo muy mal visto en mí,
pero fíjate que en los varones no se ve tan mal. Entonces, es obvio que en el momento en que yo salí a pararme frente a un escenario, no estaba permitido hacer cualquier cosa. Claro, pero por eso mismo yo recuerdo y lo llamativo que fue que la mayoría, o casi todas, prácticamente todas las mujeres que iban a ver a Saiko, era por ti, digamos. No era porque, o sea, era por ti porque le gustaba Saiko, la música y todo, pero tú representabas algo que, desde mi perspectiva, estaba naciendo, no me gusta la palabra empoderamiento porque está muy manoseada, digamos, pero era como eso, ¿cachai? Era como una frontwoman, digamos, al frente de una banda, como tú decías, de tipos que ya venían de vuelta. El Coti bueno, todo con la ley, en fin. Sí, Jorge, mira, yo creo que quizás nosotros lo explicamos y la gente no lo va a entender porque estamos hablando de otro mundo, de otra era. O sea, hace 20 años atrás se hablaban otras cosas, se comentaban otras cosas, la televisión era una cosa, la radio también era otra cosa. Entonces, como que quizá ahora tú lo cuentas y la gente lo va a tomar como súper natural, porque las chicas hoy en día ocupan su espacio para hacerlo, ¿no? Para decir las cosas que tienen que decir, para de alguna manera poner un límite en que si las prensas las quiere hacer competir, ellas dicen, hey, no, yo no te la aguanto. Pero en ese momento, hace 20 años atrás, era muy extraño, así que yo obviamente te entiendo que te haya llamado la atención y claro, no había muchas más referentes tampoco, porque éramos re pocas, contabas con una mano. Y además Saiko le ponía harto color arriba del escenario, me acuerdo, Sí. Blondie, candelabro y qué sé yo. Bueno, sigue siendo Siempre, en ese tiempo era muy llamativo, digamos. sí, siempre nos gustó mucho la imagen, ¿no? Jugar con los videos, jugar con el vestuario. Sí. Yo creo que fui una especie de adelantada al mundo Lady Gaga. Por mí hubiera salido hace 20 años efectivamente con un vestido de bistec, ¿cachai? Pero siempre tuve esta como interés de hacer cosas llamativas. Me acuerdo que cuando existían los apes, subí a recibir el apes en sostenes, ¿cachai? Eso hoy en día a nadie, ¿no? Pero hace 21 años atrás era muy raro que una mina tuviera sostenes en una premiación, ¿cachai? Donde había gente bastante mayor y gente bastante como espantada por que una mina con pelo rojo Claro, así, completamente antinatural. El Nelson Tangol haciéndote 4 peinados por show, digamos. Bueno, y a la otra semana lo tenía morado y después hoy en día nadie le sorprende, pero hace 20 y tantos años atrás era muy loco. Entonces, sí, yo creo que aposté harto, fíjate, jugué harto durante los primeros años a atreverme y a hacer todo lo que quería hacer, a pesar de que obviamente no a todos les gustara y también entendiendo que eso iba a tener un costo después a lo largo, porque también hay una exigencia, ¿no? Hoy en día me pasa que muchas chicas me dicen, ay, ¿por qué ya no ocupas no sé qué cuestión? Oye, porque tengo, no sé, un par de años más, digamos, ya no voy a hacerlo ahora. Y bueno, le pasa a muchos artistas, que frente a una imagen hay una sobreexigencia que no les permite envejecer o crecer, porque tú esperas toda la vida verlo en maya, ¿no? Entonces, también tuvo un costo para mí, y yo lo asumo como algo que yo misma me impuse. Oye, bueno, vamos a ver un video de la participación de Saiko en la Cumbre del Rock del año 2007, que me parece que fue un momento alto también de esa trayectoria. A ver, veamos. Y en esta ciudad me voy quedando junto a ti. Ahí limito con el sol, me acuesto con el mar. Y Chile. Hasta pronto. Muchas gracias por esto. Chao, chao. Un beso para todos y para todas. Un gran momento ese. Vinito con melón, recuerdo yo. Que le Vinito con melón. Bueno, también ¿quién sostiene? Sí. ¿Pero qué recuerdas de ese día? ¿Qué recuerdas de ese día? Ese día fue bien emocionante para un montón de gente, porque era la primera vez que tocaba, no es el caso de usted, digamos, pero era la primera vez que tocaba para tanta gente. Digamos. Bueno, yo mismo me paré arriba del escenario a presentar una banda y nunca había visto tanta gente reunida frente a mí y escuchando. Lo recuerdo como algo muy de mucha conmoción, porque yo ya había anunciado que me iba de Saiko. Entonces,
con Luciano no nos hablábamos, en el peor momento de nuestra relación en la historia, digamos. Entonces era muy loco porque era como una despedida, ¿no? Estar frente a ese público y no saber lo que iba a pasar. O sea, yo no sabía que si yo efectivamente me iba a atrever a hacer lo que tenía que hacer, que era seguir trabajando sola. Tampoco sabía qué iba a pasar con todo mi equipo. Entonces era bastante loco. Y yo creo que estábamos todos muy, muy hiperventilados. Se nos ocurrieron un par de muy malas ideas de como estrategia, así como despedirnos. Pero la verdad es que, nada, lo recuerdo como una de las primeras etapas de, como dices tú, de públicos masivos, y también con muy pocas mujeres. Hoy en día, si revisas finalmente los festivales, está lleno de cabras. En ese momento creo que éramos 3, si no me equivoco. Sí, pues esa vez me acuerdo que estaba ahí tú, la Nicole, ¿puede haber sido? La Javiera. Javiera, y para contar, y este momento con la Denise también, donde cantan esta canción de... Ah, ¿verdad? De Tienes Violeta Parra, razón. Al Diego del Sí, Alto Cielo. Sí. Sí. Oye, y habían hecho el disco Las Horas más encima, Sí. que era, para mí es el mejor disco de Psycho hasta ese momento, y tal vez de todos, porque era un disco muy maduro, tenía canciones muy potentes, muy equilibradas, muy macizas, digamos. Había un disco que todavía me sigue volando un poco la cabeza porque efectivamente me pareció una locura que se separaran, digamos, en ese momento. Sí, bueno, fue una locura. Sí, mira, yo creo que hay cosas que uno cree que es capaz de soportar y otras que no nomás. Yo venía muy golpeada con el accidente que habíamos tenido, Claro. Golpeada emocionalmente porque de alguna forma incomprensible para mí se me había responsabilizado cosas de las cuales yo no era capaz de hacerme cargo nomás, ¿no? Había un grupo no menor de ex compañeros que no quedaron bien y que resentían mucho el que nosotros siguiéramos. Como que me imagino yo que cuando a alguien le pasa algo terrible, pasa en la familia, ¿no? Claro. Uno espera que el mundo se detenga, ¿no? Como que en el fondo, oye, lo estoy pasando súper mal, ¿por qué tú puedes seguir con tu vida y yo no? Y un poco envuelta en eso y en otras cosas personales, me fui por un túnel nada más, no fui capaz. Y en realidad, si tú me preguntas, y ahora lo hemos conversado con Luciano con un par de piscolas en la mesa muchas otras veces, y en realidad fue un error, obviamente, el que él no me pudiera esperar en ese momento, porque yo le dije, yo necesito un tiempo. Yo no le dije, chao, no te quiero ver más, y en realidad no quiero saber más de ti. Fue, yo no puedo más. Yo necesito tomar aire y ver qué es lo que quiero hacer con mi vida, porque así como estamos y donde estamos, aparte yo me llevaba pésimo con el manager, que era como su mejor amigo, ¿no? Entonces se ocurren todas estas cosas como medias de película, en que unos confabulaban para un lado, pero en realidad nadie ayudaba a que esta cuestión se arreglara. Y yo en realidad llegó un momento en que creo que no me arrepiento de haber hecho el disco, y no me arrepiento de haber empezado a trabajar un disco como solista, sino que siento que perfectamente pudimos haberlo hecho sin tener que habernos fracturado de esa manera, porque creo que, por ejemplo, el caso de Luciano, que sacó el disco Volar, ese disco era parte también de lo que estábamos trabajando los dos, un disco que se llama No Ficción, muchas de esas canciones las habíamos compuesto juntos, y en realidad fue como, yo creo, medio despecho de él, como de decir, ok, te vas, no te necesito, y como que agarró una cabra súper talentosa en ese momento para que me reemplazara, lo cual difícilmente podía irle bien, porque la verdad que para la gente era demasiada imponente mi imagen frente a lo que ella hiciera. Entonces no le resultó, y yo no dudo en lo absoluto de la calidad de ese disco, que lo encuentro buenísimo además, y en ella, que era una mina preciosa, estupenda, cantaba bien, las tenía todas, pero en realidad era como que todo el rato le estaban poniendo una trampa antes que hiciera nada, ¿no? Es como la escuchaba y decir, no canta tan parecido. Entonces, nada, yo creo que fue un desacierto, pero un desacierto del cual obviamente todos aprendimos una lección, y creo que es la lección con la cual después de harto años sobre este puente, uno tiene que aprender a hacer mejor las cosas, ¿no? Que no es fácil, obviamente. Claro que sí. Me acuerdo de ese disco Volar, sí. Efectivamente, claro, como que había mucha expectativa de parte de la banda respecto de eso, como de dar el siguiente paso, y por más que lo intentaron, no hubo mucho caso, digamos. O sea, era muy distinto el sonido, digamos. Sí, y yo creo que fueron muy mal aconsejados, y yo eso sí le reprochaba hartas veces a Luciano. Le dije, tú no confiaste en mí como amiga, lo que yo te decía, porque creí que como que yo tenía interés en que te fuera mal.
y yo en el fondo veía que estabais pisando, estabais cayendo al hoyo, ¿cachai? Y te decían, no, no lo hagáis, no hagáis esto. Bueno, finalmente fue lo que fue, porque se perdió ese de ser un disco solista de él, perfectamente, un grupo aparte, y él tendría su propio, digamos, así como yo, su propio trabajo como solista, porque no tenía sentido haberle regalado ese disco y ponerse Psycho con más personas, siendo que no lo eran nada más. Finalmente, él era Psycho, y fíjate que es el único Psycho que ha perdurado durante estos 22 años. Oye, volvamos un poco a tu carrera sola, en este caso, solista. Quiero saber cómo te vas guiando tú respecto de el estilo, en este caso, porque evidentemente las letras tal vez se ve más reflejado como tu momento personal, lo que quieres lograr con tus discos, pero también hay discos que son más acústicos, está también esta cuestión como más de los 60, ahora como Regreso a los Orígenes con el Seba Gallardo, que es un tipo que es más chico que nosotros, digamos, y que efectivamente tiene como otra visión, digamos, y otra forma. We Are The Grand, lo que hacen We Are The Grand es una cosa bien como fresca. En fin, ¿cómo te vas guiando tú en ese sentido? Así en términos musicales, en términos artísticos, puros. Mira, es harto más chico que nosotros el Seba, pero es como un viejo chico, porque le gusta la misma música que a mí, y es muy loco, porque yo le hablaba de grupo y le hablaba, no sé, pues ponte tú, y le decía, escuchado a Catherine Wills, y el súper Mateo como que tomaba nota y como que buscaba después, le decía, ¿cachai? No sé, po, The Amps, como que le hablaba de cosas que yo escuchaba cabra, pero en realidad buscando ciertos sonidos muy... Yo siempre he sido de gustos muy raros, de cierta forma, porque me gustan cosas que a pocas personas les gusta, pero yo creo que me tocó vivir una era muy under de los 90, cuando tener un disco era encargarlo en la fusión y esperar como 2 meses que llegara, ¿no? Hoy en día uno puede escuchar la música que quiere porque está en todas partes. Entonces, es raro porque con el Seba nos gusta la misma música melódica, si tú piensas en eso, los mismos artistas, pero obviamente él los aprendió de la segunda o tercera generación, ¿no? Es de las bandas que empezaron a hacer música porque les gustaban bandas que a mí me gustaban, ¿ya? Claro. Como que, en el fondo, él me ponía un grupo y yo le decía, bueno, pero esto, no sé, lo hacía esta otra banda hace muchos años atrás. Entonces como que, ¿verdad? Entonces no sé, pues como que finalmente fue un juego bien entretenido, donde mezclamos muchas cosas. Fíjate que yo le decía, yo cuando chica quería sonar como la Cyndi Lauper. Entonces él por supuesto que no tenía ninguna relación con la Cyndi Lauper. Pero si escuchábamos algunas cosas muy indie de hoy en día, no estaban tan distantes, ¿no? Como que en el fondo muchos sonidos ochenteros de los teclados, principalmente, que ocupamos harto, son puros sonidos muy vintage. Entonces en eso el Seba fue el mejor partner, porque el disco no tenía que sonar moderno, pero termina sonando muy moderno, porque finalmente siempre he creído que los clásicos, la música que uno no pasa nunca de moda, es música que se hace con cosas muy nobles. Claro. Y en eso no tuve que decirle nada. Fue como el mejor traductor para lo que yo esperaba, para lo que finalmente yo quería hacer y verme reflejada. Obviamente él sabía, porque yo siempre rayo con las 5 o 6 bandas que siempre me han gustado, entonces yo le decía, oye, eso se parece mucho a Depeche Mode, me encanta, copiémoslo. Y porque somos muy fan ambos de Cerati, que es el mejor plagiador de sonidos del mundo, ¿no? Como que reutilizaba muchos conceptos de otras bandas que nos gustaban y que muy poca gente conocía. Entonces, en eso creo que Sebastián fue como una especie de, no sé, de manos súper talentosas para que lográramos sonar como yo esperaba sonar. Ahora, de verdad que el tema de no poder sumar más instrumentos simplificó esto de una manera que yo no me hubiese imaginado. Entonces, al final yo quería me pegué como una especie de revival y decía, no, igual quiero que toquen cuerdas, o que típico, uno como se empieza como a engrupir y quiero en tal parte que esté. Y no se pudo. Y él me dijo, no, chao, démosle con este Casio 2000, no sé qué cuestión, y finalmente resultó perfecto. ¿Y quién buscó a quién? ¿Tú a él o él a ti? No, yo a él. Lo que pasa es que, como todos los discos, te tiene mucha historia, y yo partí de una forma. De hecho, alcancé a producir el primer tema, que es Hey, lo alcancé a hacer sola, y cuando lo lancé me acuerdo que teníamos que ir a grabar el video de Fluvial, que es un tema que habíamos trabajado con ellos, con el Seba y el Fer Lamas,
Entonces, Seba lo produjo ese tema, un tema de Psycho. Entonces teníamos que ir a grabar el video a la cordillera, muy lejos. Entonces, Me ida y acuerdo, vuelta, eran dos videos, pues era un video que tenía como dos partes, era como un ¿sí? cortometraje, digamos. ¿Sí? Entonces, como era un viaje tan largo, yo que soy buena para hablar, Sebastián me ganó y me hablaba, y en algún momento le digo, oye, Seba, quería escuchar lo que estoy haciendo, pero así fue como una especie como de sinceramiento total, así como cuando ya confía en alguien, entonces sí, bueno, ya, le voy a mostrar lo que estoy haciendo. Entonces le mostré el tema de ida, y de regreso, yo le dije, ya, pero ahora dime qué te parece, ¿cachai? Entonces me empezó como a comentar, me gusta esto no me gusta tanto, y le dije, ¿y te gustaría que trabajáramos el siguiente juntos? Y me dijo, pero obvio que sí, o sea, bla, bla, bla. Y de ahí en realidad no fue un tema, fue el resto, ¿cachai? Como que yo no me había planteado la posibilidad de trabajar con él porque era como ese amigo que tenía al lado siempre, como que en realidad, no, ¿cómo lo voy a estar molestando, ¿cachai? Como que en realidad no pensé tampoco que le interesaría porque como que lo veía más concentrado en su rol de frontman, ¿no? Como artista, y como que no pensaba que él quería empezar a producir también. Y entonces fue súper entretenido. Trabajamos mucho con Tomás, los tres, que es mi pareja, eh, y fue muy entretenido porque fíjate que eso que tú dices que no es menor, de las generaciones, cada uno aportaba cosas distintas, y eso fue muy rico en términos de convivencia y también de cambiar los espacios de convivencia, ¿no? Porque también ocurre a veces que, y lo aprendí a hacer a ti, ya que lo acabo de mencionar, es bueno a veces como cambiar un rato, porque también te da aire el hecho de que yo venga trabajando tanto tiempo con otro equipo, con otro tipo de dinámica, había que quebrarla para que sea algo distinto, porque si no, no era muy distinto a lo que me iba a resultar a lo que ya hacía con Psycho. Pero es heavy eso porque la generación de ellos, del lugar de Grande, el Seba, en fin, son gente que no solamente compone, sino que también produce y colabora con otros artistas y va invitado a un show a tocar y después tiene su propio show en otro lado y están en constante movimiento, es heavy. Entonces como que Es son admirable. como esponjas, ¿cachai? Entonces claro, suena bien eso de que efectivamente compartir como esas miradas, digamos, le da otro aire, digamos, a la música. Sí, yo quiero decir que yo admiro mucho la nueva generación de músicos en Chile. Creo que son infinitamente mejores a lo que se hacía obviamente como pop en los 80, y es lógico. Crecieron teniendo muchas más herramientas, puedes ir al mall y comprarte un instrumento, nosotros teníamos que ir a Tenderine y encargar una cuerda, digamos, que llegaba como al otro mes. Claro. Y también porque finalmente el hecho de que haya mayor conocimiento libre, por decirlo de alguna forma, enriqueció mucho el que gente como él haya optado, por ejemplo, por que le gustara más Tears for Fears que no sé, que lo que estaba sonando en ese momento, ¿no? Y entonces te aprendí a engrupir menos con las bandas que todos hablan en su momento, pero también te vas dejando un poquito de todo, porque las nuevas generaciones no son como nosotros, escuchan de todo, ¿cachai? De todo, y eso me encanta. Cuando nosotros éramos chicos peleábamos, porque en el fondo el que era trash decía que el que le gustaba el pop era una mierda, y los punk Claro. con los otros. Y tú no podías escuchar más música, o sea, tú te quedabas y morías con las botas puestas si te gustaba un estilo de música. Eso, afortunadamente, para la estupidez humana cambió, y hoy en día la gente más joven escucha música para bailar, música para carretear, música para escuchar, y no pasa nada. Entendió que la música no compite y no tiene complejos con lo que les gusta. Saben que en realidad la música no se mide cualitativamente solamente por lo que a ti te gusta, ¿ah? Esa cosa como que uno decía, si a mí me gustan bandas más alternativas, soy más inteligente. Ellos finalmente eligen lo que les gusta y punto, no le dan ese valor. Además que tienen todo este acceso, pues son millones y millones, digamos. Uno tenía que andar, yo me acuerdo cuando me iba cuando me iba de vacaciones a Antofagasta, a mi casa, la mitad de mi bolso para irme en verano eran todos mis discos, pues, ¿cachai? Que nos llevábamos, y después de vuelta lo mismo, ¿cachai? Y todo así bien ordenado para que no se quebraran las cajas y todo, y de pronto fue como ya no más, sino que era un aparato como este, un más chico, con no sé cuántas canciones, y ahora, no sé, billones de canciones, ¿cachai? Entonces, Tú ese sabes que, también les da como otra sí, visión. yo quiero contarle algo para que se rían de mí. Yo nunca tuve MP3, ponte tú. No supe lo que era eso, porque me negaba, ¿no? Era una cosa así como del viejo odioso. No, yo voy a seguir escuchando los discos. Bueno, ya no hay donde escuchar discos, es así de dramático. No existen los aparatos para escuchar discos. Y claro, hoy en día uno escucha todo en el teléfono, pero
pero me costó mucho soltar el tema físico, como que nosotros venimos de una generación donde todo es físico, ¿cachai? Donde la imagen, todo es como tú tienes que tomar algo para sentirlo. Este mundo no es así, es todo lo contrario. Mientras menos te pese, mejor. Oye, Denise, quiero que veamos la portada de Antípoda, a la que hemos tenido acceso, para que la gente la conozca, si es que no han visto este disco que ya salió y que está disponible. Antípoda, Denise Malebrán. ¿Qué tienes que decir de este trabajo artístico? ¿Quién sacó la foto? Pablo Montt. Ya. Claro. Gran amigo y compañero. Yo digo ya que también es como una especie de retratista, ¿no? Más que fotógrafo. Como que él sabe dejar plasmado en una foto lo que yo le cuento. Es muy loco porque yo le explicaba que, bueno, llegó a hacer la foto, esto lo hicimos en mi casa, quiero decir que este disco es como, obviamente, el antidisco, como todas las cosas las teníamos que hacer sin poder salir, ¿no? Como que era muy difícil, como que para que fuera a mi casa teníamos que buscar un permiso, era todo muy complejo. Pero finalmente llegó escuchando, él también vive fuera de Santiago, entonces vino escuchando Maleza, entonces me decía, quiero que me contéis de qué se trata esta canción. Entonces, Pablo no es un fotógrafo, Pablo es un artista, entonces él sacó la foto a conciencia de lo que yo esperaba que fuera este disco. Entonces, por eso finalmente termina siendo una foto el arte, porque está ahí reflejado todo lo que para mí significa este disco. Oye, pero espérate, ya, pero igual es fome sacar una foto cuando con un disco tener No, muchas saco muchas fotos, pero me refiero que el No, pero tipo está de bien, foto... pero lo que digo es que en el formato físico era más divertido tener hartas fotos, ¿cachai? Ahora no se puede, ¿para qué? No, pero va a existir el formato físico con hartas fotos, para que no se... Ya, no bueno, sea... ya. O Ya, sea, espérate. sí, No, no, dime. es que quiero que también es súper retro eso, ¿no? Como de la foto en la carátula, y me encantó que fuera así, como que me Obvio. acordé de George Michael, de Madonna, como cuando uno era chico y como que miraba y la foto del artista que te gustaba, y en este caso no está intervenida, es una foto. Uh-huh. Entonces, también arriesgado porque finalmente está reflejado ahí los dos lados, ¿no? Porque Antípoda es un opuesto a otra cosa. Sí, pues. Espérate, ¿es muy fome lanzar un disco sin poder tocar pronto? Muy fome, pero ¿Sí? creo que para mí ha sido provechoso porque yo creo que yo necesitaba este tiempo, ¿no? Es como que si tú me hubieses preguntado hace 2 años si yo podía parar 10 meses, estar 10 meses sin tocar o sin trabajar, y tú hubieras dicho, tú estás loco, o sea, imposible, yo no puedo. Te lo diría así, o sea, ¿qué te pasa? Te rayaste. Y fíjate que en este tiempo me pasaron muchas cosas y yo siento que como que me tenían que pasar nomás, ¿no? Y aunque no lo puedo tocar hoy así como de manera física, hay también un trabajo que he ido desarrollando para poder presentarlo, hay una forma de pensar de cómo lo voy a presentar, cómo lo voy a defender, que requiere un esfuerzo y requiere también una preparación. Entonces, más allá que sea fome o sea lo ideal o no, siento que son como desafíos nomás, pues, que me tocó enfrentar. Otro más. Sí, pues porque va a tener que ensayar, va a pasar un buen rato, digamos. O sea, no es llegar y... Mira, sí, obviamente tenemos que ensayarlo y tocarlo, pero creo que cada uno ha hecho su parte. Es muy bonito en ese sentido porque como que creo que ha sido tan lento. Este es un disco a cocción muy lenta y creo que es el disco que más me he demorado en la vida en terminar. Y eso también ha sido súper interesante porque de esa forma también han ido cada uno viendo de qué forma va a presentar cada uno o qué instrumento voy a tocar yo en cada tema. Entonces ese trabajo está prehecho, ¿no? Antes como que uno terminaba el disco como que te juntaba y ahora no, pues ha sido mucho más pausado todo y trabajando ahora por ejemplo, no sé, pues hay temas que toco guitarra eléctrica y yo nunca había tocado guitarra eléctrica en Psycho. En mis grupos anteriores sí, en Turbamente tocaba guitarra eléctrica y algunos también voy a tocar teclado, entonces ha sido un desafío y yo creo que también para mí ha sido creer y atreverme a hacer cosas que antes sentía que no era tan buena y todos esos complejos como muy absurdos que uno tiene, como si en realidad uno quisiera ser instrumentista. Claramente no es lo que yo fui. Yo soy una cantante popular. Siempre digo, lo que sé hacer son canciones, buenas, malas, más o menos, no sé, pero eso es lo que sé hacer, ¿no? Sé hacer canciones. Y estas son mis canciones, las más viscerales,
las más profundas y con historias más desgarradoras de todas las que he hecho, y tengo que salir a defenderlas como pueda, pues, y donde sea. ¿Y quién va a tocar? ¿Quién va a estar en tu banda? Ay, se me estaba yendo la batería, por eso se apaga. ¿Quién va a estar en mi banda? Bueno, Tomás, que te estaba contando antes que ha sido mi gran partner en el trabajo de este disco, va a tocar bajo en todo el disco. Mario, que originalmente era mío, como baterista mío, y después me lo quitó Luciano Pasaico. Entonces compartimos ahí a Merito, y como te decía, algunas partes del disco voy a tocar acústica, otras eléctricas y en otras teclados. Ya, perfecto. Ya, pues, Denise, oye, te quiero agradecer. Eres la mejor, siempre te lo he dicho. Y bueno, mucho éxito con lo que venga. Me imagino que el 25 va a estar de apoderada, alguna cosa, o solamente va a votar. No. Parte de mi descanso estos meses ha sido aprender en qué cosas necesito estar y en cuáles no, fíjate. Y yo creo que de alguna forma ya he aportado harto en términos de opinión pública, política, social, pero no tengo interés en seguir metiendo las patas ahí porque yo lo paso mal, fíjate. No tengo el cuero de chancho que debe tener la gente que participa en política, ¿no? Ya lo intenté una vez y no fue muy grato. Así que voy a votar a prueba. Obviamente espero que la nueva constitución la redacte un órgano exclusivo para eso, por tanto, convención constitucional. Pero voy a ir a votar y me voy a volver a mi casa a ensayar. Ya, Denise, muchas gracias por estar en este ciclo Voces Dulce Patria. Mucho éxito con el disco que ya está disponible en plataformas, para que lo sepan, ya salió ayer, así es que para que lo tengan ahí listo y dispuesto para disfrutar. Y bueno, vamos a esperar con paciencia el momento en que vuelva a tocar en vivo, en que vuelva Psycho, en que vuelva todo, digamos, que todo vuelva a esa normalidad, al menos en el mundo de la música, que tanto lo necesita, porque vaya que lo han pasado mal los músicos y quienes trabajan alrededor de los músicos. Sí. Músicos, técnicos, equipos completos. Sí, bueno, el disco está disponible en todas las plataformas. Vamos a hacer formato físico, va a estar disponible para que lo puedan regalar en Navidad, para los más vintage. Y nada, muy pronto voy a anunciar una fecha de concierto de la forma que se puede hacer. No sé para cuánta gente, creo que para la mayoría va a ser una transmisión, un streaming, pero yo creo que vamos a poder hacer algunas cositas para algunas personas. Ya. No sé cuál. Gracias. Abrazo. Cuídate. Muchos cariños. Gracias. Chao. Chao.